Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloriestela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Fuentes normativas y jurisprudenciales sobre la reparación integral en los procesos de divorcio en casos de violencia contra la mujer, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las nuevas condiciones en los contextos judiciales implican una necesidad indispensable de modificar los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos ámbitos sociales. De esta forma, atendiendo a lo planteado especialmente en la sentencia SU 080 del 2020, proferida por la Corte Constitucional, es fundamental que se transmita una nueva ola de justicia basada en el género que permita desentrañar en todos estos conceptos y dotar a todo el sistema judicial de estas herramientas necesarias para integrar a la práctica cotidiana la reparación integral cuando se alegue violencia contra la mujer, especialmente en los procesos de divorcio y cesación de efectos civiles del matrimonio católico. La conferencia de hoy tiene como propósito presentar la forma en que la Corte Constitucional ha desarrollado este tema en sus más recientes fallos, disponiendo que la rama judicial cumpla con los tratados internacionales sobre protección, prevención y atención de mujeres víctimas de violencia. De igual forma, analizar la reparación integral de las mujeres en el marco de los procesos de divorcio y los procesos de cesación de efectos civiles del matrimonio católico, especialmente en casos de violencia contra la mujer cuando se invoca la causal de violencia, como se hace en la sentencia ya referida y en la sentencia C-117 del 2021 de la misma corporación. En esta oportunidad, tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, abogado, magíster en Derechos Humanos y de Familia de la Universidad de Barcelona, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Nacional. Ha sido docente en pregrado y posgrado en diferentes áreas, especialmente en Derecho de Familia, es formador de la Escuela Judicial y actualmente se desempeña como juez 15 de familia de Medellín. Tan pronto termine su exposición, nuestro formador invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Diego Fernando Enríquez, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días. Desde aquí, desde la ciudad bella y hermosa de Medellín, extiendo un saludo muy especial a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial, al igual que a la doctora Gloriestela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, a todos los servidores y servidoras judiciales que nos acompañan, y de igual manera a las personas que asisten a este evento. Muchísimas gracias por su asistencia. Compartiré con ustedes unas diapositivas que nos servirán de guía para esta exposición. Ha sido un tema álgido, controversial si se quiere, desde el punto de vista de la aplicación práctica del derecho de género en algunos casos concretos. Y de manera particular se ha venido abriendo la posibilidad de hablar de la reparación integral en los asuntos de familia, en las relaciones familiares, que si bien, por supuesto, hablábamos del daño como tal, no encontrábamos tal vez encajada dentro de las posibilidades jurídico y procesales el que se resuelva la pretensión indemnizatoria. A la luz de la jurisprudencia reciente emitida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, específicamente la SU 080 del año 2020, al igual que la reciente sentencia C-117 del año 2021, empezamos a tener una visión, un panorama tal vez más claro
de la interpretación constitucional, normativa, internacional y del derecho interno para hablar de la reparación integral cuando la mujer es víctima de violencia intrafamiliar. Por consiguiente, si bien es cierto, en esta charla haremos referencia a un tema, digamos, de manera puntual, como es el divorcio y la reparación integral de la mujer víctima de violencia dentro de un proceso de divorcio, ello no es óbice para que podamos tener estos insumos normativos, jurisprudenciales, para otro tipo de relaciones y que encontremos también fundamento cuando sea de reparar el daño siendo una mujer víctima de violencia. Entonces, empecemos resaltando la orden que impone el la Corte Constitucional al Consejo Superior de la Judicatura a fin de que se capacite a jueces y juezas de familia del país para procurar poner de presente la necesidad de analizar la temática de la violencia contra la mujer y la urgencia de su prevención y de respuesta efectiva en términos de reparación integral, conforme a un dilatado corpus normativo internacional, el cual le vincula y puede llegar incluso a ser fuente de necesaria aplicación en virtud del bloque de constitucionalidad. Traía entonces a colación este aparte jurisprudencial como entrada, digámoslo así, para saber que se trata de una obligación, se trata de un deber impuesto por la misma Corte Constitucional que le da la orden al Consejo Superior de la Judicatura para que estos jueces y juezas se capaciten en este tema y tengan muy presente el tema de la violencia contra la mujer en términos de reparación integral. Por supuesto, que la invitación también se hace a toda la comunidad jurídica, abogados, abogadas, litigantes, que también están en el deber de invocar las pretensiones correctamente dentro de los procesos y de esa manera también garantizar los derechos de cuando la mujer se considere víctima de violencia. Empecemos con un planteamiento jurídico, un problema jurídico, ¿no? Que es es el mismo que se formuló la Corte Constitucional en la ya referida SU 080 del 2020. Si en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico o en un divorcio, cuando se da por demostrada la causal de ultrajes, trato cruel y los maltratamientos de obra, esto es, violencia intrafamiliar, debe el juez de familia pronunciarse sobre la posibilidad de ordenar la reparación efectiva tratándose de una mujer víctima. El planteamiento o la pregunta que se ha hecho la Corte Constitucional obedece a un caso concreto y así lo advierte en su contenido, en la decisión, cuando dice que es un caso interpartes. Y por supuesto, analiza la dinámica del asunto desde lo jurídico a partir de unos elementos propios que trae el caso. Por ende, debemos tener muy presente que estos elementos de los que vamos a analizar a continuación y los que resalta la jurisprudencia de la Corte solamente son para el caso, pero que la interpretación frente a los derechos fundamentales sí termina siendo vinculante. Por ende, entonces, lo que rodea el problema jurídico es claramente en el tema del proceso de divorcio sobre la posibilidad, primera, de invocar la pretensión indemnizatoria y segundo, tratándose de una mujer víctima de violencia, o sea, por la causal tercera del artículo 154 del Código Civil. Es claro y estoy seguro que a ustedes y como a mí me surge la pregunta y es, si no se tratase de una mujer, ¿es factible también invocar esta pretensión indemnizatoria? Esa pregunta la iremos resolviendo en el desarrollo de esta charla. Para resolver esta pregunta y la forma en como lo plantea metodológicamente la jurisprudencia de la Corte y a la cual tenemos que también tener formación académica, repito, no solamente hablamos de funcionarios judiciales, sino también de toda la comunidad jurídica, es cómo abordar el tema del derecho de género para la aplicación del mismo en las decisiones judiciales o en los estrados judiciales en general. Y para ello tenemos que basarnos en conceptos básicos, elementales, y así lo hace siempre la jurisprudencia de la Corte. Por ejemplo, tener referencias, si estamos hablando de violencia en contra de la mujer, pues saber qué es esto de la violencia de género sobre la mujer.
Y miren que la jurisprudencia de la Corte me llama la atención porque utiliza el concepto completo, o sea, violencia de género sobre la mujer. ¿Por qué? Porque es factible también que hablemos de la violencia de género sobre el hombre, en razón de que el concepto de género incluye lo masculino y lo femenino. Pero por supuesto que es necesario hacer referencia solamente del derecho de la mujer, primero porque el caso así lo trae, siendo la mujer víctima, y segundo también porque es relevante y la reiterada jurisprudencia de la Corte, cuando ha dicho que, siendo la mujer un sujeto de especial protección constitucional, el Estado se encuentra obligado a realizar acciones afirmativas tendientes a lograr una igualdad real, material y no meramente formal. En la medida en que aceptamos que la mujer ha sido víctima de discriminación histórica, eso es irrefutable, eso no lo podemos discutir. Y por ende, así como la mujer, así como los infantes, así como los indígenas, así como las comunidades afro, deben tener un trato preferente en cuanto a la aplicación normativa, así también lo exige. Por ello tenemos hoy en día unas normas, unos tratados, unas convenciones, unos compromisos del Estado tendientes a garantizar los derechos de la mujer. Por eso se hace vinculante hacer referencia a la violencia de género sobre la mujer. Y la Corte ha traído este concepto, entre otros, pero pues me gusta o me llama la atención por la forma tan clara en que lo explica. La violencia de género es aquella violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero hace una aclaración muy importante. Pero no por el hecho de ser mujeres desde una concepción biológica, netamente física, sexual, sino en relación a los roles y la posición que se asigna a las mujeres desde una concepción social y cultural. Entonces hablamos de violencia de género no solamente porque la mujer, por ser mujer, es víctima, sino también desde el concepto sociocultural. Esto es muy importante para poder entonces identificar el contexto de la violencia y de esa manera pues lograr resolver el caso de manera más acertada. Tres características son fundamentales en estos asuntos de violencia contra la mujer. El primero de ellos, claro, el sexo de quien sufre la violencia y de quien la ejerce. Si hablamos de violencia de género contra la mujer, tendríamos que hablar, por supuesto, de aquella que se ejerce de los hombres sobre las mujeres. Repito, puede y es obvio que existe violencia contra los hombres, pero aquí, al acudir a esas normas de tipo normativas internacionales que ingresan por bloque de constitucionalidad a nuestro sistema jurídico interno, pues tenemos que darle aplicación. Segunda, la causa de esta violencia se basa en la desigualdad histórica y universal que ha situado en una posición de subordinación a las mujeres respecto a los hombres. De ahí que el caso o los casos en que podamos evidenciar la mujer víctima de violencia podrá tener unas secuelas diferentes a las que si es un hombre víctima de violencia, ya que en la aplicación de estos tratados, sobre todo en el estándar probatorio diferenciado, tenemos que tener presente que esa desigualdad histórica no solamente es una aceptación como tal, o sea, decir, sí, efectivamente así ha sido y no lo vamos a poner en duda, sino que ello ha reproducido históricamente y hasta la fecha relaciones asimétricas de poder. Y esas relaciones asimétricas de poder ha generado desigualdad o discriminación. Y la discriminación se reproduce en una violencia contra la mujer. Y entonces, si el Estado colombiano se comprometió a erradicar todas las formas de violencia en contra de la mujer, debe entender sus operadores judiciales que esa violencia es producto de un resultado histórico de discriminación y de desigualdades. Si no partimos de estos elementos esenciales, muy difícilmente podemos comprender el alcance de estas disposiciones o de la misma jurisprudencia constitucional. Además, otra característica supremamente importante es la generalidad de los ámbitos en que se ejerce. Esto lo dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la SU 080 del 2020. Esta violencia se desarrolla en todos los ámbitos sociales, llámese
en las relaciones de pareja, familiar, trabajo, economía, cultura política, religión, etcétera, ¿no? Institucional, educación, en todos aquellos ámbitos en donde podemos evidenciar la violencia en contra de la mujer. Entonces, una primera tarea que debemos atender para estos asuntos y que son las herramientas fundamentales, como ya he dicho, para luego ya adentrarnos al estudio de los fundamentos normativos, es, por ejemplo, hablar de la perspectiva de género. ¿Sí? Lo hemos escuchado muchas veces y debemos insistir en tener claridad sobre qué es esto de la perspectiva de género. Repito, los funcionarias judiciales, estamos en la obligación de hacer uso de esta herramienta, pero al igual que también esos abogados o abogadas litigantes también deben aplicar perspectiva de género al momento de iniciar su acción, al momento de contestar una demanda, al momento de proponer excepciones, al momento de el desarrollo de la audiencia, de la conciliación, etcétera. A todos nos involucra estas herramientas, como he dicho, fundamentales. La Corte Constitucional dice, el análisis de género, que es similar, pues, o un sinónimo de perspectiva de género, es la herramienta teórico-metodológica que permite el examen sistemático de las prácticas y los roles que desempeñan las mujeres y los hombres en un determinado contexto económico, político, social o cultural, sirve para captar cómo se producen y reproducen las relaciones de género dentro de una problemática específica y con ello detectar los ajustes institucionales que habrán de emprenderse para lograr la equidad entre los géneros. Es una herramienta, bien, es una herramienta. Entonces, una herramienta teórico en la medida en que acudimos a conceptos teóricos. La norma es un concepto teórico y acudimos a ella, pero también metodológica. Y lo metodológico en tema de perspectiva de género básicamente está dado en el análisis del contexto. No es lo mismo aplicar una norma en un caso concreto sin analizar el contexto a otro en el cual tengamos que estar evidenciado en ese multinivel, que hablaremos de ese concepto más adelante, para saber realmente cuáles fueron las causas que generó esa violencia y cuál además tendría que ser la reparación o la sanción en un caso determinado. Entonces, no olvidemos, perspectiva de género, herramienta teórico-metodológica, que es la que acude la jurisprudencia constitucional y además es la herramienta que nos permitirá en casos determinados saber si podemos acudir a la reparación integral de la mujer víctima de violencia como en un proceso de divorcio. Dos criterios, entre varios, de interpretación. Un criterio de interpretación pro fémina. Esto ya lo ha venido diciendo la Corte en múltiples decisiones. ¿Sí? ¿Qué es el principio pro fémina? ¿Sí? Así como hay el principio pro infans, por ejemplo, que es muy familiar para nosotros, el hecho de decir que los derechos de los menores priman sobre los demás, pues el principio pro fémina equivale a lo mismo. En el entendido en que debemos acudir a esas disposiciones normativas, llámese tratados internacionales, convenciones o el derecho interno, en pro, en garantía de los derechos de la mujer, ante el vacío, ante la duda. En esa interpretación, en esa hermenéutica del caso, debemos tener presente este principio. ¿Cuál es la decisión que puede ser más garantista para los derechos de la mujer? Y además, el abordaje multinivel, que en la sentencia SU 080 es muy interesante, este planteamiento, el abordaje multinivel obligatorio, miren este concepto que trae la doctrina, ya lo he venido desarrollando también, en el sentido de que debemos primero acudir a ese corpus normativo, generoso, abundante, de garantías de los derechos humanos de las mujeres, pero también no solamente a ellos, sino también a otros conceptos jurídicos, las recomendaciones, por ejemplo, de las organizaciones, de las ONGs que trabajan derechos humanos, ¿sí? Entre otros aspectos relacionados con los derechos humanos de las mujeres. Entonces, no solamente lo limitamos a la interpretación y la aplicación de normas positivas. Ahora sí, descendemos a unos fundamentos normativos internacionales que nos trae la jurisprudencia. Tenemos que tener claro dos cosas. Una, los fundamentos normativos para el caso en el cual la jurisprudencia de la SU 080 del 2020 consideró que los jueces de instancia transgredieron los derechos humanos de las mujeres o de la mujer accionante
en el sentido de no haber concedido la pretensión indemnizatoria por una indebida interpretación normativa, en relación a que la parte demandante había solicitado la condena por alimentos como un equivalente a una indemnización por perjuicios, reiterando la parte demandante que esa condena por alimentos sea producto o sea consecuencia de la demostración del daño que se generó por la violencia intrafamiliar y que dio lugar a la causal tercera del artículo 154 del Código Civil. Lo que hacen los jueces de distancia es, siendo que la obligación alimentaria, más bien, siendo que la condena por alimentos surge de una obligación alimentaria prevista en el numeral cuarto del artículo 411 del Código Civil, no podemos darle ese alcance, dicen los jueces de instancia, a hacer una indemnización integral. Por consiguiente, si bien se condena como cónyuge culpable, no hay lugar a que se fije la cuota alimentaria en razón de que no se da uno de sus presupuestos, el de la necesidad, en la medida en que la parte demandante, la víctima mujer, tiene los recursos suficientes para sufragar sus propias necesidades. Entonces, niega la pretensión de la fijación de la cuota alimentaria. El debate se genera entonces en esa discusión. Se trata de una obligación alimentaria como tal, producto del análisis sistemático que se ha hecho a esta norma de la jurisprudencia, incluso la Corte Suprema de Justicia y por la doctrina, o también podría tener ese alcance indemnizatorio. Entonces lo que hace la Corte, por eso digo, hay que abordarlo en dos elementos, el análisis de estos casos. Para el caso concreto dice, ¿por qué tendría que dársele otra interpretación a ese numeral cuarto del artículo 411? Pero también deja las bases sentadas para los futuros procesos. Y es que entonces, para resolver el caso, dice, acudamos a las normas internacionales que por bloque de constitucionalidad hacen parte de nuestro sistema jurídico interno. Y para ello tenemos que irnos a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde dice que habla de la reparación del daño en conceptos más amplios o más generales. Pero también desciende ya al tema de la mujer víctima de violencia. Y para ello empezamos con la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953 y principalmente en el campo global, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer, la CEDAW, de 1981, que ingresó a nuestro sistema jurídico por aprobación del Estado colombiano de esta convención en el mismo año de 1981. Asimismo también, y es la más relevante para este caso y para todos los demás casos cuando hablamos de violencia, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la famosa Convención Belén do Pará de 1994, y que ingresa en nuestro sistema jurídico aprobada en el año de 1995. Estos tratados, obligatorios, vinculantes para el Estado colombiano, refieren entonces a unos mandatos normativos que debemos cumplir. Y es así entonces como, ubicándonos en la Convención Belén do Pará, encontramos en su artículo 7º unas de las obligaciones que hablan acerca de la indemnización integral cuando la mujer es víctima de violencia. Entonces, miren, el Estado colombiano se obliga a ¿qué? Primero, entre otras, ¿no? Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. Bien. O sea, por un déficit normativo, puede el Estado colombiano incumplir con la Convención Belén do Pará. El Estado colombiano, como bien lo sabemos, puede transgredir estas disposiciones, ya sea por acción o por omisión. Este sería uno de los casos evidentes donde el Estado colombiano vulneraría esta convención por omisión, porque no hay unas normas claras, precisas, que permitan erradicar la violencia contra la mujer y adoptar medidas administrativas apropiadas. Pero también establece el literal G de este artículo. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia
tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. O sea que no es suficiente con que el Estado tenga previsto en su disposición normativa, en sus códigos, la posibilidad de acceder a la administración de justicia y lograr una condena. Un procedimiento ágil, dúctil, es una de las obligaciones. Está bien, pero no se olvide, señor Estado, que usted también se compromete a lograr una reparación del daño. ¿Frente a quiénes? Frente a las mujeres víctimas de violencia. Es nuestro enfoque de estudio en este momento. Tal vez si habláramos de los hombres víctimas de violencia, el estudio, el fundamento normativo sea otro. Pero aquí estamos hablando de la mujer víctima de violencia. Entonces, decimos, Estado colombiano comprometido a reparar el daño. Y así lo dice en la guía para la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer. Hay una guía y en este mecanismo de seguimiento trae lo siguiente, comillas, no es suficiente el acceso a la justicia que castigue al agresor, sino que la reparación integral es un mecanismo necesario para el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Luego entonces, como ya lo mencionaba, el procedimiento que cumpliría todo lo que el Estado colombiano se obligó, iría desde la posibilidad de acceso efectivo a una justicia hasta la reparación del daño cuando se es víctima y así está demostrado dentro de un procedimiento. Esto los enlazamos, estas son normas básicas, fundamentales, que hablan, hacen referencia a la reparación del daño, lo debemos relacionar con los fundamentos constitucionales y normatividad interna. Por supuesto, nos basamos en la Constitución política, en el preámbulo, en el cual el Estado colombiano garantiza, o es uno de sus fines, garantizar la libertad, la igualdad de las personas y la vida. En consecuencia, pues ya parte de allí la garantía de los derechos a la igualdad. Sin lugar a dudas, pues el artículo 13 es el referente constitucional por antonomasia al cual debemos acudir porque nos establece primero que todos debemos tener o recibir un trato igual ante la ley, pero también se obliga al Estado colombiano, en virtud de este artículo, a que realice acciones afirmativas y erradicar la discriminación o la violencia en contra de la mujer, precisamente para efectos de cumplir con estos compromisos. El artículo 43 expresamente de la Constitución establece: la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Y es muy relevante este inciso sexto del artículo 42 constitucional, ¿sí? El que regula el tema de la familia, la fuente de las familias en Colombia, pero también siendo la familia la célula básica de la sociedad, como dice la Constitución, y que debe proteger el mismo Estado, y la protege garantizando los derechos fundamentales inalienables de las personas que integran la familia, como lo dice el artículo 5 constitucional, establece este inciso sexto: cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. En consecuencia, por mandato constitucional, debemos decir que hay una sanción cuando existe violencia en contra violencia de los integrantes de la familia, independientemente del sexo, por supuesto. Pero entonces debe haber una sanción. Ya la ley dice, hay sanción en caso de que haya violencia. Entonces aquí ya vamos descendiendo un poquito al caso que nos ocupa, o al problema jurídico que hemos planteado, sin desconocer pues la ley 1257 del 2008, por supuesto. En su artículo 8 establece cuáles son los derechos en favor de las mujeres que sean víctimas de violencia. Y miren que uno de los derechos que tiene la mujer víctima de la violencia es el de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. En consecuencia tenemos una convención, Belén do Pará, aprobada por el Estado colombiano, obligándose al Estado colombiano a que garantice la reparación integral,
Y de igual manera, una norma interna expresa que dice que el derecho de la mujer, uno de los derechos de la mujer, es a que haya reparación en casos constitutivos de violencia. Bajo este marco normativo, entonces, veamos qué dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Sí? Repito, ya entendemos entonces que debe haber una reparación integral. Ya sabemos que en el caso se ha solicitado la pretensión de alimentos, pero bajo el alcance de que sea como una indemnización de perjuicios. Ahora veamos entonces si la Corte le da ese alcance o le da una alternativa o una solución. Hasta el momento podríamos decir, esa mujer que fue víctima de violencia no ha sido resarcida en el daño. ¿Será entonces que tiene otros mecanismos? ¿Será que en ese proceso de divorcio no es posible solicitarlos? ¿O será que ya existiendo sentencia, pues ya no es factible tampoco es lograr esa condena? Entonces ya lo aterrizamos un poquito más para los procesos de divorcio. Y la jurisprudencia de la Corte nos dice lo siguiente. Bueno, esta es un poquito larga la diapositiva, me disculpo, pero es como la ratio decidendi pues, de esta decisión. Dice, entiende entonces la sala plena que el resarcimiento, reparación o compensación de un daño no se encuentra ocluido, limitado o incluso negado porque la fuente del daño comparta con el afectado un espacio geográfico determinado, el hogar o porque existan lazos familiares. Al contrario, es posible asentar con firmeza que los daños que al interior del núcleo familiar se concreten, originados en la violencia intrafamiliar, obligan la actuación firme del Estado para su sanción y prevención. Y en lo que dice relación con el derecho de familia, es imperativo el consagrar acciones judiciales que posibiliten su efectiva reparación. Como el artículo 42, inciso sexto, dice que la violencia intrafamiliar debe ser sancionada, entonces es imperativo que dentro del derecho de familia existan acciones judiciales que posibiliten su efectiva reparación. Dentro de las acciones, dentro del derecho de familia, ojo, no dentro de otras jurisdicciones, habla del derecho de familia. Porque dice la Corte, de nada sirve que normas superiores como la Belén do Pará, artículo 42, inciso sexto, como ya lo hemos mencionado, abran paso a la posibilidad de tasar reparaciones con ocasión de los daños que la violencia intrafamiliar genere, si a su vez no se consagran las soluciones que posibiliten su materialización. ¿De qué nos sirve entonces tener unas normas, unas convenciones, unos tratados, unos acuerdos internacionales que dicen que debe haber reparación integral? ¿De qué nos sirve un artículo como el 42 que dice que si hay violencia intrafamiliar debe haber reparación, si no es factible establecer un mecanismo que logre esa materialización? Entonces, dentro del panorama procesal de los procesos de divorcio, tendríamos que decir lo siguiente, o la Corte lo establece en estos términos. Tras la sentencia de divorcio en la que se dé por probada la causal de ultraje, trato cruel y los maltratamientos de obra, la posibilidad de reclamar la reparación de los daños ocurridos con ocasión de dichos actos, no haya norma legal sustantiva expresa en el ordenamiento nacional que lo sustente. El bloque de constitucionalidad y el artículo 42, sexto de la Constitución, sin embargo, sí lo consagran. Bien, hay que analizar también esta conclusión a la que llega la Corte Constitucional en el sentido de que la indemnización integral, ¿sí?, una pretensión indemnizatoria por un daño causado en un proceso de divorcio, no tiene una norma específica. O sea, no tenemos en el Código Civil, en ese capítulo del matrimonio, por ejemplo, o el artículo, los artículos que hacen referencia al divorcio, no hay una norma expresa que lo mencione. Tampoco encontramos en el Código General del Proceso una norma que lo plantee, ¿sí? De manera expresa, ojo, de manera expresa. De manera general, sí. El 2341 del Código Civil hace referencia a la responsabilidad civil. Y de igual manera tenemos normas procesales que hacen referencia a la debida acumulación de pretensiones. Por consiguiente, entonces, son normas que si bien podríamos acudir, no hay una norma expresa que establezca o permita la indemnización con base en lo que establece el bloque de constitucionalidad y la Constitución política. También nos dice la Corte, existe un proceso ordinario, distinto de aquellos, en el que podría ventilarse la pretensión de declaratoria de responsabilidad civil
y la orden de su reparación económica. Ello acarrea no solo un posible déficit en la satisfacción de la pretensión de reparación integral, sino además una clara revictimización de la mujer violentada y un desconocimiento del derecho a una decisión judicial dentro de plazos razonables. Esta conclusión, analicémosla dentro del contexto del caso analizado. O sea, cuando ya hay una decisión, ya hay una sentencia y está golpeando las puertas, es accionante al juez de tutela diciéndole, mire, ya me han decidido con base en la ley vigente, es cierto. De hecho, no hay una transgresión como tal de la normatividad, un derecho sustantivo por no haber aplicado una norma, por ejemplo, o ser esta totalmente la interpretación inconstitucional. No realmente, sino que le dio el alcance que ya se le venía dando al artículo 411, numeral 4. ¿Cuál es ese? Que la condena por alimentos surge de la obligación alimentaria. Por consiguiente, es obligación del juez verificar los presupuestos de capacidad, de necesidad y del vínculo entre ellos. Pero aquí entonces dice la Corte, es cierto que existe un proceso ordinario, miren, o sea, que sí admite la existencia de otra vía. ¿Cuál es esa otra vía? Pues el proceso de responsabilidad civil, donde se analice la pretensión específica del perjuicio del daño, donde se podrá cuantificar ese daño. No obstante, remitir para este caso a la mujer a ese proceso no solamente es un déficit normativo, porque no hay norma que así lo establezca dentro del proceso de divorcio, pero también es una clara revictimización de la mujer. Y aquí lo explica de manera más clara. Por dos cosas, revictimización y el desconocimiento de los plazos razonables que deben darse en los procesos judiciales. Recordemos que una tutela judicial efectiva va ligada a unos términos razonables de decisión. Por ende, someter ya a esa mujer a un proceso nuevo que inicie, pues termina siendo no solamente que ya se entiende que va a haber un plazo no razonable en la decisión, sino también una revictimización. ¿Por qué revictimización? Por lo que dice la Corte, mire, así las cosas, a una mujer víctima de violencia intrafamiliar y a quien por tanto se le declare como cónyuge inocente, a más de tener que exponer la totalidad de los maltratos que haya soportado en un proceso civil de cesación de efectos civiles de matrimonio católico o de divorcio, deberá nuevamente recordar y expresar ante otra instancia en un trámite judicial civil las mismas circunstancias que demuestren el daño y la respectiva pretensión reparadora. Todo ello va en contra de los parámetros del plazo razonable propios del debido proceso y genera una evidente revictimización de la mujer violentada. Entonces, prácticamente, en este caso, en la SU 080 del 2020, la Corte Constitucional quiso garantizar los derechos fundamentales de la mujer a no ser víctima de violencia, a que haya una reparación, a que la decisión se tome en términos razonables y además a que no sea revictimizada, porque ya se ha tomado una decisión. Luego entonces, dice la Corte quiere advertir de nuevo que la acción de tutela resuelve un conflicto interpartes y que por ello el alcance de la presente acción no extravasa lo que ha sido objeto del debate. Con todo, es competencia del juez de familia decidir como de ordinario lo ha hecho, esto es, decretando o no el pago de alimentos según corresponda con las normas sustantivas aplicables al caso, lo que sí constituye un plus frente a ello, y aquí viene el plus, ¿no? Lo diferenciado, es el poder adentrarse en el tema de la reparación del daño si se ha establecido la existencia de violencia intrafamiliar. Aquí abre la ventana la Corte Constitucional para decir que es factible la acumulación de pretensiones, ¿sí? Frente a un caso de indemnización de perjuicios cuando se demuestre la causal tercera. Recordemos que estamos ante una causal específica de divorcio, no en todas las causales de divorcio. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar, producto de los ultrajes, el maltratamiento de obra, que se da probándose la causal tercera. Si se comprueba la causal tercera, entonces daría lugar, como bien lo dice la jurisprudencia, a que si se debe o procede la fijación de cuota alimentaria,
a cargo de ese cónyuge culpable, pues lo haga. Porque ese es otro tema. Es un tema de obligación alimentaria, en donde deberá obligatoriamente analizarse los presupuestos de la obligación alimentaria. Pero nada impide, y es el plus que establece la Corte, que se pueda acudir a la reparación del daño en razón de que hay violencia intrafamiliar. Porque si no hay reparación del daño, incumplimos el inciso sexto del artículo 42. Y aquí voy respondiendo a la pregunta que me formulé hace un momento. Y ese artículo 42, por supuesto, que no hace referencia a hombre o mujer. Hace referencia al daño. Y nos vamos a la teoría general del daño. La pregunta que surgiría aquí es, ¿cuáles son los presupuestos para que un juez de familia condene o conceda una pretensión indemnizatoria de perjuicios? Pues no pueden ser otros que los ya previstos en nuestra normatividad civil que se desprenden del 2341. ¿Sí? Esa es la norma sustancial, son los presupuestos que se deben analizar. ¿Cuáles? Pues el hecho causante del daño, el nexo causal, y traer a colación toda la jurisprudencia de la doctrina relacionada con la indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Si la condena por alimentos corresponde a una pretensión cuyos presupuestos son diferenciados a la de la indemnización, terminan correspondiendo a decisiones, digamos, diversas en cuanto al análisis, a pesar de que el hecho sea el mismo. No podríamos decir, en este caso, que estaríamos vulnerando el no bis in idem. ¿Por qué? Porque no estamos condenando por el mismo hecho. Una cosa es el daño y otra cosa es la obligación alimentaria. Y entonces la obligación alimentaria tendría que venir en como una consecuencia por principio de solidaridad y porque realmente necesita los alimentos y porque además el demandado tendría la capacidad para brindarlos. Y eso sería de manera indefinida hasta tanto se demuestre que ya se puede o se ha incumplido uno de esos presupuestos. En cambio, la indemnización de perjuicios, pues tiene otros sustentos, otros fundamentos y otra forma de cuantificar. Entonces aquí la manera es cómo desarrollarlo, cómo llevarlo a la sentencia. Y entonces la Corte nos dice, para el caso concreto, y es aquí donde voy concluyendo también el tema, y la Corte, digamos, le da una solución al caso que no debemos interpretarla, a mi criterio, es una opinión personal, ¿sí? Que debe ser en todos los casos de divorcio, que es la de abrir un incidente de perjuicios después de la sentencia. O sea, como decir, condenar en abstracto para luego, obligatoriamente, si es que lo requiere la víctima o la parte demandante, un incidente de perjuicios. ¿Por qué razón tendría que abrirse un incidente de perjuicios? En el cual se tendría que demostrar el hecho causante del daño, el nexo causal, la imputación objetiva, la cuantificación del daño, etc. Cuando bien puede presentarse tanto en los fundamentos fácticos de la demanda como en los fundamentos sustanciales del mismo, y en la fase probatoria correspondiente, en la audiencia, demostrar estos presupuestos para que el juez decida esa pretensión en la sentencia. Y si es del caso, fije la condena correspondiente. Ya acudirá pues a las herramientas que tiene el juez y que el Código General del Proceso se las permite para tomar la decisión extra ultra petita. Pero para este caso, si está solicitándose una indemnización, habrá un juramento estimatorio, podrá acudir a las pruebas de oficio, si es de ser el caso, para que se fije de una vez la condena por indemnización. Por ende, puede haber una condena por alimentos y además una condena por indemnización de perjuicios si se demuestra la causal tercera. La respuesta, a mi criterio, es sí. Por cuanto, en primer lugar, pues por cuanto no se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de contradicción del demandado, básico, fundamental. El demandado tendrá la opción de defenderse, de discutir esa pretensión. Por eso la Corte en este caso le dice, abra un incidente para que el demandado ahí, al momento de contestar, pues presente las pruebas y discuta esa solicitud.
Pero acá en la demanda, al momento de contestar la demanda, proponer las expresiones, lo podrá hacer. Primer aspecto. Y un aspecto sustancial, procesal muy importante, y es que no hay indebida acumulación de pretensiones. No hay indebida acumulación de pretensiones en la medida en que se darían los tres elementos para poder acumular las pretensiones. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, pues que el juez, el mismo juez, sea quien tenga competencia para estas dos pretensiones. O la pretensión indemnizatoria, pues principalmente, ¿no? ¿Y por qué llego a la conclusión de que el juez de familia tiene competencia para resolver una pretensión indemnizatoria? Porque la misma Corte Constitucional lo estableció tácitamente en su decisión. De lo contrario, hubiese dicho claramente que esta decisión o el incidente, el proceso, la acción, tendrá que, por tema de competencia, ser conocido por un juez civil. Y no se ahorraría todo este debate y todo este análisis que hace la jurisprudencia de la Corte. Y además, porque este caso fue analizado en sede de tutela en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia en su sala civil. La sala civil de la Corte Suprema de Justicia no hizo reparos frente al tema de la competencia del juez de familia. Y mal haría, pues no podríamos establecer esa falta de competencia. Si bien es cierto, en las reglas de competencia generales no hay una específica que hable de la indemnización como tal, como una pretensión específica, no se puede excluir esa competencia, porque ha de primar el derecho sustancial sobre el formal, como un principio fundamental planteado en el artículo 228 constitucional y artículo 11 del Código General del Proceso. Y además porque no es una pretensión que en últimas termina siendo principal, sino consecuencial. El juez de familia es el conocedor del proceso de divorcio, conocerá la causal de divorcio y de violencia intrafamiliar y además condenará por los perjuicios causados como consecuencia de esa pretensión. Mal haría en decir, váyase a un juez civil para que analice el tema de la violencia intrafamiliar, vaya y condene la violencia intrafamiliar. ¿Se imaginan ustedes que haya dos sentencias contradictorias? Que en el proceso de divorcio se diga sí hay violencia y del juez de civil se diga no, acá no hay violencia. Entonces, por unificación y porque además la Corte no lo estableció como una prohibición, es factible la acumulación de las pretensiones dentro del proceso de divorcio. Y de igual manera, pues el juez tendría que cuantificarlo en su sentencia. Diciendo además que cumple con los otros dos presupuestos del artículo 88, ¿sí? Que el juez sea competente, las pretensiones no se excluyen entre sí, por supuesto, son consecuenciales a la pretensión principal, es pretensión principal, no se excluye frente al tema del divorcio, por supuesto. Y algo muy importante, el procedimiento. El procedimiento es el mismo, estamos hablando de un proceso declarativo cuyo trámite es el procedimiento verbal. Y la indemnización, la pretensión indemnizatoria, se adelanta por un procedimiento declarativo cuyo trámite es el procedimiento verbal. En consecuencia, no existe la posibilidad de decir que haya una indebida acumulación de pretensiones que inicialmente pueda dar lugar a la indemnización o rechazo de una demanda que se invoque una pretensión indemnizatoria. Tratándose de un hombre, y aquí viene pues entonces el debate, el dilema, que existen las críticas, por supuesto, frente a ese punto, muy razonables además, debemos partir de lo siguiente. El daño como tal no tiene un elemento de sexo, o sea, un elemento o una categoría de género. No podemos hablar de un daño masculino, un daño femenino, un daño hombre, un daño mujer. Como tampoco podemos hablar del daño niño, anciano, hombre, mujer, negro, blanco. Nada de esas categorías determinan el daño. Es la persona víctima del daño, es el daño como tal. Por consiguiente, queda en el debate el planteamiento de la indemnización de perjuicios cuando el hombre es víctima de violencia. A mi criterio, por las garantías constitucionales que se desprenden del mismo artículo 13 constitucional y porque el mismo artículo 42, inciso sexto, dice que la violencia debe ser indemnizada o no puede haber violencia intrafamiliar sin que haya indemnización, en consecuencia, considero que sí es procedente la acumulación de la pretensión. Para el caso se analizó el tema de la perspectiva de género en razón de que la víctima era mujer y el fundamento para ordenar un incidente
ante el déficit normativo que ya se había dado, ya se había consumado o materializado la vulneración. Pero si estamos iniciando el trámite, pues perfectamente podemos ajustar esa interpretación bajo los estándares también de la reparación del daño como un derecho fundamental de las personas víctimas de violencia, ¿no? Sean hombres o sean mujeres. Muy bien, para concluir, tenemos dos conclusiones. De manera conclusiva, puede afirmarse que tanto en las relaciones sociales, privadas, particulares como familiares, todo daño puede ser reparado. Pero además, es claro que al interior del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, cuando quiera que sea demostrada la violencia que en un miembro ejerce sobre otro, se abre paso a la posibilidad de debatir sobre daños reparables, entendiendo que dicho ámbito no es impermeable a las reglas del Estado de Derecho y que en general no es un coto vedado para el ordenamiento civil en general. Y como segunda conclusión, no es suficiente el acceso a la justicia que castiga al agresor, sino que la reparación integral es un mecanismo necesario para el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Estas serían dos conclusiones o las conclusiones más importantes también, aparte de los aspectos procesales que se han establecido, que se han definido en esta exposición. Y en este momento le concedo la palabra a la doctora Mónica para que si tiene preguntas que formular, por favor las realice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor. ¿Es procedente acumular la pretensión indemnizatoria en el proceso de divorcio? Sí, como lo había mencionado, pues hace un momento, efectivamente, a mi criterio sí es factible la acumulación de las pretensiones. Ya lo decía, por mandato constitucional, en el sentido de darle una respuesta efectiva cuando hay violencia dentro de la familia, artículo 42, numeral sexto. Si se trata de una mujer víctima de violencia, pues el fundamento normativo lo tenemos en la Convención Belén do Pará, en la 1257 del 2008. Y de igual manera, porque procesalmente se cumplirían los presupuestos del artículo 88, donde establece que el juez es el mismo que podría resolverlo, es competente para ello, no se excluyen las pretensiones entre sí y el procedimiento es equivalente. Siguiente pregunta. ¿Puede permitirse la posibilidad de condenar en perjuicios cuando se advierta violencia en contra de la mujer? Sí, efectivamente, ¿no? Digamos que esa es la pregunta que se formuló la Corte Constitucional. Y la indemnización de prejuicios, aquí lo interesante es en qué tipo de procesos también procedería la indemnización. Hablaríamos de la violencia de género en conceptos generales, ¿sí? Violencia de género contra la mujer en conceptos generales. Y en aquellos sucesos, eventos donde encontremos violencia contra la mujer, podríamos acudir a la indemnización de perjuicios. Quedarían interrogantes como, por ejemplo, ¿qué sucedería si, por ejemplo, en un tema de violencia, la violencia se ejerce frente a un hijo o una hija, ¿sí? No directamente frente al cónyuge. Entonces, ese incumplimiento de los deberes, pero que además generó un acto de violencia, ¿es factible acumularlo dentro del proceso de divorcio? Esos ya son temas que tendrían que ser analizados más en detalle, pero en principio la respuesta sería afirmativa. Es factible lograr esa indemnización de perjuicios. Siguiente pregunta, doctor. De llegarse a condenar a un excompañero permanente por alimentos, ¿cómo se materializa la condena? Esa es una pregunta supremamente interesante a la luz de la sentencia C-117 del 2021. Como hablamos aquí del divorcio, pues me refería más que todo a la CU-080. Pero la C-117 del 2021 abre la posibilidad de darle una interpretación constitucional al numeral cuarto del artículo 411, en el sentido de que es procedente la condena de alimentos a favor del compañero permanente que ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Realmente es compleja la interpretación, a mi criterio, de esta decisión con la SU 080, porque si en la SU 080 de manera muy acertada, a mi criterio, diferenció lo que era la obligación alimentaria y la indemnización de perjuicios, siendo estas dos pretensiones diferentes. De igual manera, la Corte advierte expresamente de que, que los jueces deberán seguir resolviendo el tema de la obligación alimentaria
conforme se venía interpretando, acá mezclan esos dos conceptos y me parece que, a mi criterio, deja ese ambiente confuso, ¿sí? Ese panorama no tan claro frente a la decisión de la interpretación en ese sentido. En la medida en que bien hubiese podido decir la Corte Constitucional en la C-117, que no se trata de un tema de los alimentos, sino también de la acumulación de la pretensión indemnizatoria en un proceso de declaratoria de unión marital de hecho. O sea, que si un juez de familia puede resolver la pretensión indemnizatoria en un proceso de divorcio, ¿qué impedía que un juez de familia pueda resolver la pretensión indemnizatoria en un proceso de declaratoria de unión marital de hecho? Simplemente era un tema de la pretensión indemnizatoria, que no introducirlo en el concepto de la obligación alimentaria, porque esto pues desnaturaliza dicha obligación, que su fuente son los alimentos y por ende debe adelantarse o debe verificarse los presupuestos de la obligación alimentaria. Por eso también esta sentencia, la C-117, tiene 3 o 4 salvamentos de votos, supremamente fuerte, digámoslo así, y muy extraño además en una sentencia de la Corte Constitucional que haya tanta oposición frente a un criterio. Sin embargo, pues tenemos que decir que ya esta decisión ha entrado en vigor en nuestro sistema jurídico. Debemos partir de la premisa de que es factible la condena por alimentos como ex compañero, cuando se demuestre la violencia. La duda también que surgiría es, aquí en la C-117 sí es muy enfática, porque ya no es un caso concreto, es una sentencia de constitucionalidad, y la fuente y la base de la decisión es la aplicación de la perspectiva de género. Es la aplicación de los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres. Entonces aquí ya queda muy en debate el tema de que si es aplicable la misma regla cuando se trate de un ex compañero permanente hombre. Porque aquí no es la de la sentencia del caso concreto, de la SU, por ejemplo, o de la T, sino de la C. Y en la C, la ratio decidendi se sustenta en un fundamento normativo concreto. Es debatible, repito, es muy debatible el tema, ¿sí? Sin embargo, lo que tenemos en el panorama judicial hoy en día es la posibilidad de la indemnización integral. Doctor Diego, tenemos muchísimas preguntas acá en el chat. Voy a hacerle otra que la han reiterado bastante. Dice acá, ¿qué término tiene la mujer para iniciar el proceso de divorcio, ya que en un caso particular el hombre maltrataba a su pareja y abandonó el hogar sin realizar ningún tipo de proceso de divorcio? El término de la caducidad ha sido evaluado constitucionalmente en el artículo 156 del Código Civil, y lo que ha establecido que para ese tipo de causal no hay un término de caducidad para invocar la pretensión de divorcio. Sin embargo, para efectos de la sanción, que era la del numeral cuarto del artículo 411, sí se establece el término previsto en dicha disposición. Pero si se tratase de una indemnización de perjuicios, habría que acudir necesariamente, a mi criterio, a las reglas generales que hacen referencia a la indemnización de perjuicios del artículo 2341 y subsiguientes. Por consiguiente, no podemos dejar abierta, a mi criterio, por supuesto, la posibilidad de solicitar perjuicios en cualquier tiempo, porque lo contrario también iría en contra de unas reglas constitucionales que no pueden haber penas imprescriptibles. O sea, aquí no podemos acudir después de 20, 30 años a un proceso de divorcio, que si bien se podría decretar el divorcio, también solicitar la indemnización de perjuicios. Repito, cuando se acude a la pretensión indemnizatoria, el marco normativo, el sustento normativo, tendría que ser las reglas generales de la indemnización. Es que no tenemos otras, además, ¿sí? Y la interpretación doctrinaria y jurisprudencial que tiene referencia al respecto. Y esto implicaría también los términos de prescripción en caso de que se analice el daño o el perjuicio como la responsabilidad civil extracontractual.
Entonces, a esas normas tendríamos que acudir. Vendría otro debate si se trata de una daño de indemnización de perjuicios contractual por la definición del artículo 113 o extracontractual. A mi criterio, pues es extracontractual, ya que el tema contractual es en razón del contrato de matrimonio como tal, pero no en sí de unas obligaciones que han surgido en mandato de la ley. El contrato se establece entre los cónyuges para aceptar el vínculo matrimonial, pero las obligaciones y derechos que surgen del mismo no son de disposición de los contratantes, sino por mandato legal. Por ende, considero de que las reglas de indemnizatorias deberían acudirse a la indemnización extracontractual. Es un tema incipiente, ¿no? Creo que ya el caso, la casuística, la jurisprudencia irá haciendo lo suyo en establecer pues y resolver todos estos planteamientos y estas dudas que han surgido. Una última pregunta, doctor. Dicen acá, ¿me podría por favor aclarar si la reparación tendría que ser a través de incidente o únicamente con la demanda? Considero que debe ser elevada en la demanda. ¿Sí? Debe ser elevada la demanda si se presentase hoy en día la demanda. Pero si ya estamos ante procesos adelantados, donde ya estamos a puertas de dictar una sentencia y que la parte demandante solicitó los alimentos, pero bajo la línea de la indemnización de perjuicios, como lo hicieron como se hizo en la sentencia o en el caso que se estudia en la sentencia SU 080, tendría que dársele el alcance interpretativo de la pretensión. Me explico. Si estamos ante procesos nuevos, pues si es un abogado que hoy va a presentar su demanda, considero que debe hacerlo en la demanda y debe elevar su pretensión en la demanda. No hay razón de ser para que haya una sentencia en abstracto para que luego se fijen los perjuicios cuando el escenario procesal y probatorio permiten resolverlo en la sentencia del proceso declarativo de divorcio como una pretensión adicional, como lo es el tema de los alimentos. Así, tal cual. Entonces, sí es nueva. Pero si ya estamos ante un proceso, por ejemplo, tenemos una audiencia y en el que por esta jurisprudencia podemos interpretar esa pretensión, debemos ser muy cautos para saber si se dan los mismos elementos que dieron lugar a la decisión de la SU 080 del 2020. Esto es, si por ejemplo se trata de la pretensión de los alimentos bajo el equivalente de tratarse de una pretensión de reparación del daño o reparación integral, si se trata de una causal primero de violencia intrafamiliar, porque lo contrario, pues no podemos decir y ajustarlo así en el camino, porque estaríamos vulnerando también el derecho de defensa y de contradicción de un demandado que no se opuso a esa pretensión. Pero podemos ajustarlo, quiero decir, porque así lo hizo la jurisprudencia de la Corte. Ahí sí sería factible que se condene, de ser el caso, y que se abra la posibilidad del incidente en todos los procesos que ya estén en trámite, porque sería la alternativa, acudir a la alternativa que diseñó, que creó la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo que no podemos hacer es negar la pretensión en absoluto, que fue lo que hizo los jueces de instancia, juzgado y tribunal. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta si ya estamos a puertas de ello. Una recomendación, si estamos o vamos a fijar el objeto de litigio, estamos que en el momento en que vamos a fijar audiencia y existe esa duda y la parte demandante quiere plantearla, pues el juez tiene que definirlo en la fijación del objeto de litigio y establecer con precisión qué es lo que se va a debatir dentro del juicio y qué es lo que se va a resolver en la sentencia. De esa manera, entonces, nos curamos en salud todos, ¿sí? Los que intervienen en el proceso, y sabrán a dónde irá el proceso. Si ya allí se va a condenar o si simplemente se podría condenar por los perjuicios, dándole ese alcance a la pretensión para posteriormente abrir el incidente. Un agradecimiento muy especial al doctor Diego Fernando Enríquez Gómez. Doctor, teníamos muchísimas preguntas acá en el chat. Vamos a hacer una segunda. Sí, gracias de verdad por esta clara y ponderada explicación sobre las fuentes normativas y jurisprudenciales nacionales, así como la reparación integral en los procesos de divorcio, el proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico, en casos de violencia contra la mujer
como lo mencionó, la violencia de género contra la mujer con relación a los roles, la posición que se asigna a las mujeres en la sociedad, las características, el sexo de quien surja la violencia y quien la ejerce, la causa de la misma y la generalidad en los ámbitos en que se ejerce. Realmente un tema muy importante que nos deja todavía planteadas varias inquietudes, doctor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.